Hola gente del mundo, y vamos a comentar la pretemporada de la Fórmula 3 que ya dio inicio y hubo unos resultados un tanto interesantes, pero recordemos como siempre, esto es testing y no es lo que va a pasar al final. Entonces vamos a revisar quiénes fueron los participantes de este test. Tío Nell, Hugo Gochuku y Patrick Hossenroder, sustituyendo a Ernesto Rivera por lesión en Campos. Noah Stromstedt, Freddy Slater y Mateo de Palo en Trident. Mattia Kolnagi, Tuka Taponen y Alessandro Giusti en MP. Taito Kato, Masia Gladish Kanatole en RT. Hiyu Yamakoshi, Enzo Delaini, que sustituyó a Jessica Rasquedo, y Bruno Del Pino en Van Amersfoort, Pedro Clerot, Brando Bader, Christian Ho en Rodin, Louis Sharp, James Wharton, José Garfias, que sustituyó a Delaini en Prema, Tim Tromnitz, que sustituyó a Michael Sheen por lesión, Fionn McLaughlin y Jin Nakamura en Hightech, Brad Benavides, Jevan David y Fernando Barrichello en AIX, Nicola Lacorte, Nandabut Biron Bagdi y Gerard Shea en Dams. Entonces vamos a ver qué pasó en estas sesiones. El día 1 hubo, especialmente la primera sesión, pues obviamente muchas vueltas de instalación para acostumbrarse al coche, otra vez volverle a tomar la medida, aunque muchos ya habían tenido contacto con él mismo. Vamos a revisar rápidamente las tablas de tiempo. En la primera sesión, la sesión de la mañana, la lideró Jin Nakamura con un 36.7. Esto no es un tiempo significativo, se mejoró 8 segundos. Tim Trumnitz, Brando Bauer, Taito Kato, Enzo Delaini, Kanatole, Christian Ho, Hiyu Yamakoshi, Bruno Del Pino y Pedro Clerot. Pero vamos a revisar a los pilotos latinos, en este caso a Kolnagi, porque qué bien hace el marketing, ahora tiene licencia argentina. Muy bien, diría que a grandes rasgos, viendo la pretemporada, fue un poco decepcionante de Kolnagi, pero creo que principalmente estuvieron practicando ritmo de carrera o algo del estilo, porque lo cierto es que había estado en muy buen ritmo en la sesión de postemporada del año pasado, entonces yo no me preocuparía demasiado, pero lo dicho, aquí los tiempos no son significativos y hay muchos que de hecho no están marcados porque prácticamente no salieron. Vemos que además hay muy poquitas vueltas. Como ya se había mencionado, pues esto fue en piso mojado y no vale de tanto el test para muchos. Jin Nakamura se puso primero con 5 vueltas. José Garfias, por ejemplo, con un 45.1, tiempo que de nueva cuenta no es significativo por el piso y por el tipo de vueltas que hicieron, pues hizo 8 vueltas nada más. Lastimosamente no está Ernesto Rivera porque está lesionado. Esperemos que pueda llegar al principio de temporada. Me empieza a preocupar un poco. Es bastante malo que no esté en estos test debido a que le quita bastante rodaje. Fueron 3 días con bastantes vueltas. Entonces, pues evidentemente no hay mucho que analizar en la sesión de la mañana. Sin embargo, sí que ya fueron más fuertes y mucho más representativos los tiempos de la sesión de la tarde, donde lideró Freddy Slater. Segundo, Kanato Len. ¿Qué le dieron a Kanato Len 2026, por el amor de Dios? Hugo Gochuku, Luis Sharp, y James Wharton, todos de la Fórmula Regional Oceanía, Noah Stromstedt, Taito Kato, Nicola Lacorte, Maciej Gladish y Mateo de Palo. Yo creo que se nota que hay pilotos que ahorita traen más ritmo, ¿sabes? Tienen las manos más calentitas, por decirlo de alguna manera. Si vamos a buscar a José Garfias, por ejemplo, está en el último lugar sin un tiempo registrado, a pesar de que ahí dice 40 vueltas. De una cuenta, pues vueltas que muchas veces no son significativas, muchas vueltas de instalación que no son lo suficientemente rápidas, por poner un ejemplo. Tucatá ponen Bruno Del Pino, Fionn McLaughlin, que no estuvo también bastante flojo en estos tests. Esperemos que esta no sea la forma para la temporada, porque si es así, yo habré tenido razón de que primero se debió haber estado una temporada en forma regional. Pero en fin. Si nos vamos a fijar, por ejemplo, a Mattia Kolnagi está a 14 con un 29.2 e hizo 31 vueltas. Vemos un poco atrás a pilotos como, por ejemplo, Teofil Nell o Jin Nakamura. Es un poco random la participación de Tim Trunitz en estos tests, puesto que no va a estar corriendo en categorías Fórmula para la próxima temporada, pero está aquí porque es el Hulkenberg de la Fórmula 3, así son los alemanes. Vamos al segundo día, que fue además el día más rápido de todos los tests, donde Freddy Slater lideró con un 27.0, segundo Noam Stromstedt, los dos de Trident, Taito Kato, Maciej Gladish, los dos de ART, Tuka Taponen, Brad Benavides, Kanatole, Hiyu Yamakoshi, Mateo de Palo y Gerard Shea. Como vemos aquí, bajan bastantes del 1.28. Son los tiempos más significativos y competitivos de todas las sesiones de test. Evidentemente esto no es al 100% comparable, hay estados de pista, luego a veces tienen tráfico o simplemente tienen planes distintos. Entonces, evidentemente tener a Freddy Slater y dos Trident adelante es algo que perfectamente puedes esperar, tanto por equipo y por talento de los pilotos. Pero
tampoco es al 100% la realidad. Hay que tomarlo un poco con pinzas y saber entender qué es lo que verdaderamente estamos viendo aquí, como ya había mencionado con la Fórmula 2. Si buscamos a José Garfias, lo encontramos en el lugar 27 con un 28.6, delante de Fernando Barrichello, Pedro Clerot y Christian Ho. Fionn McLaughlin de nuevo bastante atrás, un poco preocupante. Y si buscamos a Mattia Colnaghi, lo encontramos 16º, fue el último en lograr pasar del 1.28 con un 1.27.963. Hizo 40 vueltas y José Garfias hizo 25, una sesión de bastante menos rodaje para el mexicano. Pero bueno, entendamos que no es tan bueno. Yo creo que no es malo, pero pues, no es tan bueno. Y que aparte es su sesión de adaptación. Así que esperemos a ver cómo le va en la temporada. Yo no espero mucho, pero tal vez un par de puntos, sí. Viendo cómo está Prema últimamente, quién sabe. Si no el León la sufrió en Prema, no me quiero ni imaginar Garfias. Seguimos viendo cosas como por ejemplo seguimos viendo cosas como por ejemplo Brad Benavides, el guatemalteco estadounidense, pues que de vez en cuando saca velocidad, pero es un piloto muy irregular. Esto lo mencionaré más en la previa, pero en fin. Lo más importante de la sesión de estos días es evidentemente ver que aquí está el tiempo más rápido. Analicemos entonces la sesión de la tarde, donde Hugo Ugochukwu, Patrick Hülsenroder, Teófil Nel, todos de Campos, lideraron la sesión, seguidos de Brando Badoer, Christian Ho, Enzo Delaini, Bruno Del Pino, Fionn McLaughlin, que bueno, Tim Trumnitz y Jin Nakamura completaron el top 10. Busquemos a nuestros pilotos. Mattia Colnaghi hizo 22 vueltas, la verdad es que pocas, con un 33.1, habrán practicado ritmo de carrera principalmente. Busquemos a José Garfias, 53 vueltas, 1.32.8. Después vamos a ver, Prema fue de los equipos que más vueltas hicieron en esta pretemporada. Veamos qué tipo de datos están recolectando para, bueno, ver si la miseria de la IndyCar no los alcanza, no los vuelve a alcanzar aquí. Finalmente vamos al día 3, donde de nueva cuenta los tiempos de la mañana fueron los más rápidos. Lideró Teófil Nel con 1.27.5. No es tan rápido como el de Freddy Slater, pero pueden ser condiciones de pista perfectamente. Seguido de Noam Stromstedt, Hugo Ugochukwu, Freddy Slater, Brando Badoer, Patrick Hülsenroder, Brad Benavides, Tuka Taponen, Louis Sharp y Nicola Lacorte, lo cual pues parece que nos dice que los equipos más fuertes siguen siendo Campos, Trident, ART yo lo veo bastante bien. Vemos estos destellos de velocidad de Brad Benavides, que se va a hacer una pole o dos tal vez en la temporada y va a quemar sus gomas, va a terminar sexto, probablemente. Busquemos a Mattia Colnaghi, 29, hizo 21 vueltas, un tiempo de 1.28.9, fue una sesión bastante más apretada. Busquemos a José Garfias, está en el número 27, 1.28.5. Curiosamente, Garfias y Colnaghi fueron compañeros de equipo en el Gran Premio de Macao. Vamos a la sesión de la tarde que lideró Nicola Lacorte, 1.29.6. Tiempos todavía menos representativos, no hay que tomar mucho en cuenta esta sesión. Seguido de Gerard Rochier, Mateo De Palo, Tim Trumnitz, Brando Badoer, que ha estado consistente esta pretemporada, Brad Benavides, otra vez, Fernando Barrichello, Noam Stromstedt, Hugo Ugochukwu y Christian Ho. Ningún top 10 de Johan David, me empiezo a preocupar. Y esta fue la posición más alta de José Garfias en los test. 14º, 1.32.4, 46 vueltas, probablemente ritmo de carrera, cargas de combustibles distintas. Busquemos a Mattia Colnaghi, que está 25 con un 32.9, 54 vueltas, una buena sesión, bastante rodaje, un tiempo alto, pero pues afortunadamente hay rodaje con el que ver. Aún así, pues preocupa un poquito que Mattia Colnaghi esté tan atrás, pero yo confío en que su sesión de postemporada pues es la que verdaderamente te dice dónde va a estar. Podemos analizar aquí en esta lista de la cuenta Adri Fernández de Twitter, de él es la lista original. Freddy Slater está primero, Noam Stromstedt, Taito Kato, Maciej Gladish, Tuka Taponen, Brad Benavides, Teófil Nel, Kanato Lee, Hiyu Yamakoshi, Hugo Ugochukwu, Mateo De Palo, Gerard Shea, James Wharton, Nicola Lacorte, Brando Badoer, Louis Sharp, Patrick Hülsenroder, Alessandro Justi, un poco bajo Justi para estos tests, esperaba un poco más. Mattia Colnaghi, Jevan David, Enzo Delaini, Bruno Del Pino, Christian Ho, Jin Nakamura, Tim Trumnitz, Pedro Clerot, Nanda Budbirumbagdi, Fernando Barrichello, Fionn McLaughlin y último José Garfias. Entonces vemos que entre el primero y el último hay una diferencia de aproximadamente 1.5 segundos. Aquí también se ve
el promedio. Aquí también se ve el promedio de cómo fueron quedando, tomando en cuenta las posiciones finales de cada día, o sea que juntan las dos sesiones de cada día. Una de las grandes diferencias es, por ejemplo, Tuka Taponen, que tiene de promedio 14º y aquí terminó quinto en cuanto a vueltas rápidas. O Gerard Shea, que está 12º y está 25 en general. Coinciden las posiciones de Freddy Slater, de José Garfias, primero y último, y también de Fionn McLaughlin y de Fernando Barrichello. Muy bien, entonces vamos a checar cuántas vueltas hicieron los pilotos y aquí hay datos interesantes. El piloto que más vueltas hizo fue Hiyu Yamakoshi con 246 de Van Amersfoort, Luis Sharp con 218, Tuka Taponen con 216, James Wharton con 214, Nandabut Biron Bhakdi con 213, José Garfias con 212, Kanato Le con 210, Patrick Husenroder, el sustituto de Rivera, con 204, Teofil Nell con 204, Gerard Shea con 201, Maciej Gladish con 200, Enzo Delaini con 198, Hugo Ugochukwu con 197, Taito Kato con 193, Pedro Clerot con 190, Bruno Del Pino con 189, Fernando Barrichello con 187, un poquito para hacer rookie, Nicola Lacorta con 187, Christian Ho con 187, Brando Badoer con 182, Alessandro Justi con 174, Noah Stromstedt con 173, Mattia Colnay con 171 también, algo menos de vueltas, Brad Benavides con 167, Freddy Slater con 166, Mateo De Palo, que tuvo, en mi opinión, una decepcionante pretemporada, esperaba un poco más de él, pero fue el menos destacado del equipo Trident, con 166 vueltas, Jevan David con 159 vueltas, de nuevo cuenta poquito para Jevan David, que es un rookie, 157 para Jin Nakamura y 136 llueve en agua mojada sobre Fionn McLaughlin, poquitas vueltas para hacer un rookie, no muy buenos tiempos. Vamos a ver qué sucede, pero pone dudas. Veamos cómo fue en equipos. Prema hizo 644, fue el equipo que más hizo. Van Amersfoort con 633, Campos con 605, bastante consistente. RT con 603, Dams con 601, MP con 561, Rodin con 559, AIX con 513, Trident con 505 y Hightech, el equipo que menos rodó, con casi 200 vueltas menos que Prema, con 458. Muy bien, una vez terminamos de ver esto, podemos decir que, por ejemplo, de José Garfias, pues lo que se esperaba, que no era mucho. Lo bueno es que tuvo bastante rodaje para poder acostumbrarse al coche. Un poquito decepcionante lo de Colnaghi, pero confiemos en que vaya bien. De igual forma creo que el equipo MP no presionó bastante, Justy no presionó demasiado, tampoco, tampoco es como que Tuka Tamponen se le haya visto tan arriba constantemente, entonces yo creo que se guardaron un poco más. Los que se propusieron a ser verdaderamente rápidos fueron los Trident y los Campos, que bueno, pues además tienen a probablemente los dos pilotos que pelearán por el campeonato. Este fue el análisis, voy a guardar uno de estos stats para la previa de la temporada de Fórmula 3, que vamos a ver otro dato interesante de estos test. Pero, ¿qué les pareció esta pretemporada de Fórmula 3? Corté la despedida porque me salió super cringe, pero de igual forma quería comentar algo que se me había olvidado comentar originalmente. Aún así no es nada en cuestión de análisis de la pretemporada, así que lo dejo hasta el final. Había leído un comentario en Twitter, no más uno por ahora, pero me llamó mucho la atención, de una persona viendo los resultados del test de la tarde del tercer día donde Nicola Lacorte y Barrichello y Shea estaban adelante. Y decía, estos pilotos están adelante, la Fórmula 3 se está convirtiendo en la Fórmula 2. Y ahí es donde yo digo, realmente, si tú eres una cuenta, si tú eres una persona que sigue a pilotos juniors, tú ya deberías tener un grado de conocimiento mayor en el motorsport. Tú ya deberías saber cómo funcionan las cosas, porque es lo que naturalmente uno espera cuando sigue a pilotos junior. No voy a decir qué cuenta era, pero decir, la Fórmula 3 se está convirtiendo en la Fórmula 2. Los tiempos de esa sesión eran irrelevantes, eran 2 segundos más lentos de lo normal. Es sencillamente estúpido pensar que hoy se está convirtiendo en la Fórmula 2. Y ahí es donde yo digo y sostengo que los motores de la Fórmula 2 están convirtiendo en conspiranoica a la gente. Ya están perdiendo su capacidad de análisis. Pero eso es todo. Chao.